En los Enoch se modifican uno u otro, no necesariamente todos, los siguientes aspectos de la vivencia ordinaria: el sentido del tiempo, el espacio, del cuerpo, del yo. He aquí algunas características de los Enoch. También en este caso, bastante que se presente una sola para que acceder a un Enoch. Experimentas una modificación de la actividad mental, espontánea, esa especie de pensamiento automático, esa charla mental que habita casi permanentemente en nuestros cerebros. A veces esta disminuye hasta desaparecer por completo. Tal es el caso de los siguientes Enoch: dormir, ciertos sueños, sueños lúcidos, estados hipnagógicos, hipnosis y autohipnosis, meditación, concentración, etcétera. Sientes que te relajas o recuperas energías, te regeneras, te invade un tipo de euforia, relajación, meditación, concentración, hipnosis y autohipnosis, éxtasis, ciertos sueños lúcidos, ciertos trances. Sufres un incremento o una reducción e incluso una eliminación de tu actividad motora. También pueden darse tipos de trance descargas, como sacudidas que son capaces de deshacer nudos musculares o descargar tensiones acumuladas. Hipnosis y autohipnosis, estados hipnagógicos, ciertos trances, meditaciones, éxtasis, out body experience. Puede producirse una distorsión de tu sentido del tiempo y la duración. El sentido puede acortarse o alargarse e incluso, en ciertos casos, el tiempo deviene un concepto carente de significado. Algunos sueños, sueños lúcidos, hipnosis y autohipnosis, estados hipnagógicos, meditación, concentración, éxtasis, ciertos trances, out-body experience. Puedes experimentar una modificación de tu sentido de la identidad personal, los límites del cuerpo, del yo, del ego, quizá parezcan ampliados. Ciertos sueños, sueños lúcidos, hipnosis y autohipnosis, estados hipnagógicos, visión, éxtasis, ciertos trances, out-body experience. Ello puede abrirte a mensajes provenientes de las profundidades, de la sabiduría del cuerpo o de la sabiduría del inconsciente. Es que, ¿saben qué? Estoy viendo que en este libro está repitiendo entre paréntesis todo el tiempo esto de... Es que entre paréntesis tiene ciertos sueños, sueños lúcidos, hipnosis, autohipnosis, estados hipnagógicos, visión, éxtasis, y eso lo tienen todos. O sea, miren, está así como por puntos. Y en cada punto, porque está hablando de... He aquí algunas características de los Enoch. Está hablando de características de los estados no ordinarios de conciencia. Y en cada uno de los puntos, entre paréntesis, está escrito lo mismo. Eso está muy raro. Lo lamento si alguien lo escuchó, pero bueno. Entonces, el siguiente punto. Y abrirte también a la conciencia de entornos diferentes, llenos de potencialidades, lugares donde podrás obtener lo que necesitas o lo que buscas. Así podrás liberarte de la pesadez, de la materialidad del cuerpo. Tus ojos de la mente se abren a otra cosa. Puedes dialogar mentalmente más allá de los límites del tiempo, de la materia y del espacio. Comprendes que esos límites son artificiales y no existen en este nivel de conciencia. Podrás desarrollar un sentimiento de calma, de paz, de fuerza tranquila, de serenidad, de éxtasis. Te sentirás más próximo al espíritu, lo sagrado. De este modo llegarás a sentir una expansión de todo tu ser, de tu conciencia, hasta fundirte en lo cósmico, con un sentimiento de unidad, de contacto con lo inefable. A lo largo de este libro podrás familiarizarte de manera más concreta con estos diferentes Enoch, en gran parte gracias a los relatos de quienes en Occidente y en otros lugares los han experimentado. Porque a pesar del lado indecible del fenómeno, nadie mejor para comunicarte los estados no ordinarios de conciencia que quienes los han vivido y en su cuerpo y en su ser. Como ya he dicho, los Enoch pertenece al orden de la experiencia íntima, de la vivencia. No se trata de literatura y ninguna descripción científica puede darte la quinta esencia de un Enoch. Y luego voy a ir leyendo varias cosas. Ustedes ya tienen que ir como analizando la relación que tiene con todo lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, va a hablar sobre el chamán. Acuérdense que los chamanes tienen tambores y suenan tambores y, por ejemplo, los aztecas tenían sus ceremonias y dicen que en los códices está eso, ¿no? Que había música, hay instrumentos, hay flautas, hay tambores, teponachtlis y no sé qué. O sea, siempre ha estado la música presente. Por eso estamos hablando de esto, no de que yo me estoy viajando, no sé qué. Tiene un sentido.
El chamán. El chamán, la chamana es un hombre, una mujer con poder. Es a la vez mago, curandero y vidente porque es capaz de vincular el mundo ordinario con otros niveles más cercanos a lo sagrado. Es capaz de salir de su cuerpo y es por tanto un maestro de la Out Body Experience. Es el ser que sabe entrar a voluntad en Enoch. Lo ha aprendido gracias a las diferentes etapas de su iniciación. Ha sido llamado o ha sentido la vocación de su función, chamanizar, es decir, ser capaz de entrar en contacto con otros planos del mundo, no accesibles en Eok, para buscar allí los medios de resolver dificultades en nuestro plano de existencia. Curar la enfermedad, buscar respuestas y soluciones a diferentes problemas, ver el porvenir, actuar sobre la fertilidad de los hombres y la naturaleza, modificar las condiciones atmosféricas, recoger información útil. Para lograrlo, el chamán puede tener aliados, entidades de otros niveles de lo real, espíritus de las plantas, animales, chamanes muertos o fenómenos naturales, los espíritus del rayo y del trueno, por ejemplo, que son sonido, ¿no? Son sonidos con las cuales entra en contacto durante sus trances. El trance, el Enoch, es la clave de la acción del chamán. En trance, este tiene dos grandes modos de chamanizar. El viaje chamánico, durante el cual recorre mentalmente en Enoch esos otros planos para obtener lo que busca. La posesión, durante la cual presta su cuerpo a la manifestación de entidades de esos otros planos para permitir la emergencia de informaciones, energías o satisfacción, no solo en beneficio propio, sino también del pueblo y de la madre tierra. El chamanismo se difundió por toda la tierra, es universal. Y también hoy en día en nuestro occidente que lo ha rechazado, reaparece con fuerza en el neochamanismo y el tecnochamanismo, de los que tendré la ocasión de volver a hablarte más adelante. En todo caso, parece que por mucho que reprimamos lo natural en el hombre, antes o después resurge. Ahora, ¿esto por qué lo estamos leyendo? Porque recordemos que la meditación y la relajación que están presentes en la música y la creatividad, que es componer música, crear música, es un estado no ordinario de conciencia. Entonces, aquí hay una tabla en donde aparecen los estados ordinarios de conciencia en contraposición con los no ordinarios de conciencia. Por ejemplo, en ordinario de conciencia dice acción ordinaria, habitual, rutinaria. Por el otro lado, los estados no ordinarios de conciencia, regeneración de las energías, explotar las fuentes de energía y vitalidad. EOC, combatividad ordinaria. ENOC, combatividad generalmente adormecida, aunque existan ciertos ENOC que estimulan la extraordinaria combatividad, por ejemplo, el trance sagrado del guerrero Berserkir. EOC, conocimiento, intelectual, palabras y conceptos, lógica, razón, análisis. Enoch, conocimiento, intuición, conocimiento inspirado, global, espontáneo. Espontáneo como la canción que estamos haciendo, ¿no? Simbólico y mítico, arquetípico, analógico, síntesis. EOC, cuando digo EOC es estado ordinario de conciencia y cuando digo ENOC es estado no ordinario de conciencia. EOC, comunicación, mediante lenguaje, lo dicho y lo no dicho, de mi boca a tu oreja. ENOC, comunicación intuitiva total, de mi alma a la tuya, también con otras cosas seres que las de la vivencia ordinaria. EOC, salud, tal como es o no es. ENOC, salud capaz de regenerarse, restaurar, estimular el poder de la autocuración en uno mismo y en los demás. Acceso a la inteligencia del cuerpo. EOC, entorno, casa, metro, trabajo, contactos humanos habituales. ENOC, entorno vasto e incluso ilimitado, espacios interiores, encuentros diferentes, otras dimensiones, lo invisible. EOC, facultades comunes, intelectuales y conceptuales. ENOC, facultades, intuición, precognición, curación a distancia, comunicación a distancia. EOC, creatividad, aquí esto es lo que nos compete más, ¿no? Creatividad, más o menos difícil, nos esforzamos, nos gustaría estar en otra parte, no logramos ponernos a gusto, nos peleamos con nosotros mismos, tenemos la impresión de que no nos viene. Enoch, creatividad intensa, generadora de placer, capaz de explorar otras fuentes además de los conocimientos conscientes e intelectuales, capaz de síntesis originales y fecundas, inspiración. Eso tiene muchísimo que ver con la música, ¿no? Porque cuando compones una canción tienes que estar inspirado.
Concentración en EOC. Bastante dispersa. Nos esforzamos. Deseamos huir de las obligaciones, hacer otra cosa. ENOC. Concentración intensa, facilitada, poderosa, eficaz, fácil y generadora. Esa suerte de concentración nos hace disfrutar. ¿Ven? Les estoy dando estos ejercicios de concentración para que practiquen el estado ordinario de conciencia, estado no ordinario de conciencia y tengan eso. Concentración intensa, facilitada, poderosa, eficaz, fácil y generadora. Esta suerte de concentración nos hace disfrutar. Quieren disfrutar, ¿no? Ahora, EOC, sentimientos, sensaciones, emociones, que era lo que habíamos puesto. Yo superior, emociones, pensamientos, cuerpo, emociones. En EOC, los sentimientos, sensaciones, emociones negativos se imprimen con más intensidad. Ira, miedo, odio, etcétera. ¿Ven? Eso tiene que ver con lo que les decía de la actitud positiva y actitud negativa, que ya no terminé de hablar, pero lo voy a explicar al rato. En ENOC, sentimientos, sensaciones, emociones, tranquilidad, paz, placer, plenitud, descubrimiento, fuerza, equilibrio, unidad o exaltación, poder, goce, amor. Modificación de la percepción del tiempo, del espacio, del cuerpo, del yo. La meditación, la contemplación, la concentración, el misticismo. Es más que evidente que eso no es cuestión de estado ordinario de conciencia. Las largas horas pasadas, a veces en posturas corporales particulares, como lo que les decía de la meditación, corporales, recitando mantras, rezando. Aquí, por ejemplo, las abuelitas y las mamás que rezan están en estado no ordinario de conciencia. Centrando la atención para eliminar la agitación mental. Pues todos en la escuela, ¿no? Todos en todas las materias tienes que concentrarte para el examen. Eso es un estado no ordinario de conciencia. Concentrándose con intensidad, todo eso tiene el objetivo de acceder a estado no ordinario de conciencia, porque el estado no ordinario de conciencia es el único medio de acceso a lo sagrado. Todo transcurre como si debiéramos salir imperativamente del estado ordinario de conciencia para acercarnos a lo luminoso, lo divino. Luminoso, no luminoso, luminoso con N. Por cierto, hay una recomendación de esto. Si a lo largo del video escuchan alguna palabra que no comprendan el significado, que eso pasa todo el tiempo cuando estás leyendo, le ponen pause y lo escriben en su cuaderno, van al diccionario y lo escriben, porque sé que hay varios que cuando no entienden algo es como, no entendí. Pum. Aquí en la escuela no es así, ¿eh? Cuando no entiendes una palabra, el significado de una palabra de un texto, vas a Wikipedia o a un diccionario y ya que lo conoces, se empieza a incrementar como tu conocimiento, tu cultura, y así ya conforme pasa el tiempo ya empiezas a conocer más palabras y más significados. Los creadores. El estado en el que se halla el artista, el creador, en los momentos privilegiados en que se inspira es un estado no ordinario de conciencia. Cuando el pintor, el poeta, el escritor, el escultor, el actor y también el científico sienten este estado de fiebre creadora que los lleva a involucrarse totalmente en su obra, están en un ENOC. Es cuando su trabajo alcanza su mejor nivel y su talento y su genio se manifiestan. El impulso creador es un ENOC, marcado por una intensa concentración que elimina todo lo parasitario para centrar la atención en el proceso creativo. En estos casos no existe nada más, el tiempo ya no importa, muchas sensaciones, hambre, sed, quedan relegadas. Hay una mayor entrega personal y los imperativos del estado ordinario de conciencia dejan de estar vigentes. ¿Es esto la inspiración que proviene de adentro, del más allá? El creador también puede encontrarse en otro Enoch, el eureka, el momento en el que surge una revelación, una compresión súbita, el flash de la creatividad. Es una verdadera mini iluminación que de repente hace surgir en la mente todo un conjunto de cosas que se articulan a la perfección y que eran desconocidas hasta entonces. En esos momentos solo existe una especie de mini satori. Las consideraciones del EOC se apartan de manera provisional. Cultivar tu creatividad es un medio excelente para experimentar esos tipos de estado no ordinario de conciencia que a su vez promueven tanto la capacidad de ser cada vez más creativo como el valor y la calidad de lo creado.
Entonces, si se fijan, estoy así como poniendo lo mejor de mí y concentrándome y dándole, o sea, no es ciencias y artes surgidas del sueño. ¿Sabes cómo apareció en nuestro plano de realidad científica la tabla periódica de los elementos, una de las principales bases de nuestro conocimiento de la materia? En Sueños de verdad, el químico ruso Dmitri Mendeleev, o sea, así leen algunos, eso no tiene que ser así. O sea, eso es así. ¿No? El mío es y baja y luego sube y luego con el parámetro del sonido de la intensidad lo haces más fuerte cuando tiene signo de admiración, todo eso. Punto y coma es como en la música cuando ya es otra frase, por ejemplo, después que retomemos lo de análisis musical, vamos a ver eso. Es el punto y aparte es una frase. Si pasa a otra sección sería punto final y ya otra cosa, ¿no? Los párrafos vendría siendo las frases musicales, o sea, todo tiene que ver, por eso lo estamos leyendo. Ahora, es así. Ciencias y artes, surgidas del sueño. ¿Sabes cómo apareció en nuestro plano de realidad científica la tabla periódica de los elementos, una de las principales bases de nuestro conocimiento de la materia? En sueños, de verdad. El químico ruso Dmitri Mendeleev soñó, en 1868, una tabla en la que los elementos y las familias químicas estaban agrupados en un riguroso orden. Cuando lo comunicó a sus colegas químicos, estos lo tomaron por loco. Como muchos seguramente me están tomando a mí por hablar de estas cosas. Cuando lo comunicó a sus colegas químicos, estos lo tomaron por loco, pero los descubrimientos posteriores probaron la exactitud del mensaje del sueño. Y luego viene una frase de Mozart. Me preguntan de dónde saco mis ideas. No puedo decirlo con exactitud. Surgen involuntariamente. En el sueño la inspiración, por etapas o de forma inmediata. Entonces podría asirlas con mis manos en plena naturaleza. ¿Sabes que los sueños han inspirado a grandes creadores en ámbitos tan diversos como las ciencias, las técnicas y las artes? Y mejor aún, que a veces han invocado el sueño para que los inspire. Estos son algunos ejemplos. Einstein iba a lo que llamaba su laboratorio del sueño, donde resolvió muchas dificultades con las que se topaba en sus investigaciones científicas. Elias Howe, Howe, halló en sueños la solución de un problema sobre el que se rompía la cabeza desde hacía tiempo. ¿Cómo idear una máquina de coser que funcione? Howe es inventor de la primera máquina de coser. Edison cabeceaba sabiendo que tenía grandes posibilidades de encontrar la respuesta a la cuestión que le ocupaba en ese momento. Frederick August Kekulé soñó la estructura del benceno, con lo que se convirtió en un químico célebre. Wagner, Mozart, Beethoven, Saint-Saëns recibieron en sueños gran parte de su inspiración musical. Robert Louis Stevenson primero soñaba los libros que escribía, después a los que se debe su fama mundial. Samuel Taylor Coleridge escribió en sueños el texto de su poema más famoso, Kubla Khan. William Blake soñó un procedimiento inédito de grabado sobre cobre. Giuseppe Tartini soñó su principal obra, La Sonata del Diablo. Interrumpo aquí esta enumeración, pero podría seguir. Señalemos que en todos esos casos el Enoch aconsejó, guió, innovó, creó, produjo algo que después se hizo objetivo en este mundo en forma de música, literatura, saberes, técnica, ciencia. El sueño ha inducido así cambios concretos en los datos del mundo material que conocemos cuando estamos despiertos. En EOC han inclinado nuestra realidad, incluyendo un valor agregado. Algunos sueños pueden, pues, cambiar datos del mundo y pueden incluso modificar formas de ser y destinos individuales. Pero no solo en Occidente, el sueño ha mostrado ser una apertura a otra cosa, a otros conocimientos, a otros lugares, a otras realidades, a otras verdades. De hecho, podemos pensar que, desde los albores de la humanidad, el sueño ha sido uno de los umbrales de donde surgirían otros mundos, otros planos. Entonces ya fue mucho tiempo, pero bueno, lo siento, tienen que acostumbrarse a la lectura. Y si están haciendo esto de así, y no todo plano, y si están concentrándose, y si están imaginándose las cosas adentro para comprenderlas y disfrutando, entonces no es mucho trabajo, es interesante, ¿no? Entonces es eso, les había pedido que buscaran cualquier libro corto de cuentos e hicieran este ejercicio. Ahorita yo estoy hablando un libro que por coincidencia tiene que ver con la música. O sea, digo por coincidencia porque
La actividad es buscar un libro que te guste, o sea, que te llame la atención para que no pongas este pretexto de, ay, es que no me gusta, no sé qué, sino que es algo que vaya a ser accesible para ti. Ese libro es accesible porque yo leo ese tipo de lecturas todo el tiempo. Y entonces tiene que ver con la clase de música, ¿no? Entonces está padrísimo, habla mucho eso de los antiguos, o sea, de que las culturas antiguas siempre han buscado eso, pues las culturas siempre han tenido música. Entonces vamos a seguir leyendo, pero que quede bien claro eso. Ese es el ejercicio, buscar una lectura que les guste y hacerlo así, que sea interesante, ¿vale?